The following content depicts found footage, audio recordings, and assembled files. The events, locations, and individuals depicted are fictional to ensure anonymity. Viewer discretion is advised. Share your experiences and reactions in the comments. They may be used in future studies of unexplained phenomena. La habitación que no limpian. La luz roja parpadeó 2 veces antes de que el lente se estabilizara. Mi reflejo apareció por un segundo en el diminuto monitor en rostro pálido, ojos sin sueño. Ajusté la correa alrededor de mi muñeca y murmuré al micrófono. Inspección nocturna. Harper, David en las 2. Ala. El pasillo delante era tenue, de ese tipo de penumbra que te hace ver movimiento donde no lo hay. Los focos zumbaban. Un suave murmullo eléctrico bajo el débil sonido de los respiraderos. Caminé lentamente, cámara apuntando al frente. Cada paso resonaban las baldosas del piso, reflejaban vetas de luz gris. La administración pidió que grabara esto, dije en voz baja. Fallas eléctricas repetidas. Mismo corredor. 3 noches seguidas había algo en documentar el silencio de una sala abandonada que se sentía mal, como traer sonido a una tumba. Me concentré en la pantalla de la cámara, el marco temblando levemente con mis pasos. Al final del pasillo, un parpadeo. Giré a una de las luces del techo, titiló 2 veces y luego se apagó. Interferencia, estática, raspó por el canal de audio. ...de... Acuerdo, susurré. Sigue ocurriendo. El pasillo respiró. Lo juro en un pulso en las paredes. Lo anoté en mi portapapeles, aunque no lo creía. Luego apunté la cámara hacia adelante otra vez. Registro de inspección iniciado. Avancé por el ala. Esta en el lente capturaba pintura, descascarada y puertas cerradas, todas numeradas en vinilo negro. Conté en voz baja. Han 14, 15, 16. El zumbido se volvió más fuerte, cerca de la 17. ¿Estas luces?, dije suavemente, ajustando el enfoque. Siempre se apagan, cerca de la habitación 19, en enchufe. Reemplazado 3 veces. Mismo resultado. El foco de arriba parpadeó como si me escuchara. Mi reflejo en la puerta de vidrio se distorsionaba con cada pulso. Mi mano tembló un poco. La cámara capturó cada movimiento. A las 2:16, alto M. Mi aplicación de sensor, pitón. Movimiento detectado por 11 segundos. Movimiento. Corredor del ala este, informé, mirando el marco vacío. Nada, sin movimiento de aire, sin causa visible. Solo un tramo de pasillo estéril. El zumbido se disipó. Escuché mi propia respiración. La luz de la cámara se atenuó medio segundo. Indicador de batería normal. Sin embargo, golpeé el costado. Otra fluctuación de energía. El olor a antiséptico se hizo más fuerte. Casi podía saborearlo. Mis botas chirriaron suavemente al girar la esquina en fin del corredor. Un letrero en la pared decía en habitación 19. Prohibida la entrada en la estática. Volvió al audio. Apagué la cámara. De vuelta en la sala de monitoreo, revisé la grabación. Granulada, pero intacta. La luz sobre la puerta de la habitación 19 siempre muere primero. Misma posición, el mismo patrón. Me recosté, frotándome los ojos. El archivo sobre el escritorio era viejo, esquinas amarillentas, papel quebradizo. Paciente en Cowell, Margaret. Fallecida, había sido una de las residentes a largo plazo. Complicaciones cardíacas. Murió en la habitación 19 durante el turno nocturno. El informe decía que su cuerpo fue movido a las 3 alto M, pero nunca se recuperó el metraje. Las cámaras en esa ala fallaron. Pérdida de energía registrada. Hice clic de nuevo en el video. El cuadro se congeló en la puerta con cinta rotulada, sin rasgos distintivos. Prohibida la entrada. Recordé la historia del conserje, cómo la sellaron
La soldaron después de esa noche. Se rió cuando dijo que nadie limpia ahí. No vale el ruido, dijo. No entendí qué quiso decir. La luz del pasillo parpadeó otra vez en el monitor. Por un momento, creí ver movimiento detrás del vidrio esmerilado. Luego, la estática llenó la transmisión. 3 noches después, regresé. El pasillo olía a antiséptico y podredumbre. Un residuo invisible pegado a las paredes. Mi cámara, en el pecho, parpadeaba en rojo. Batería completa. Llevaba una pequeña caja de herramientas y mi cuaderno sobre mi hombro. La cámara capturó la cerradura de la habitación 19. A la tarjeta magnética se sentía pesada en mi mano, fría contra mi palma. Susurré a Nora de ver si lo que hay adentro es real en los sensores de movimiento. Sonaron 2 veces. Ehachika Menchi, aunque no había nadie. La estática zumbaba en mis auriculares. Ajusté la correa en sensores activados. Otra vez, sin explicación, murmuré. Me detuve ante la puerta, examinando la etiqueta en prohibida la entrada. No abrir en mis dedos rozaron el borde metálico. Noté un leve frío que emanaba desde la habitación. La temperatura descendiendo casi 5 grados en cuestión de segundos. Mi ritmo cardíaco aumentó, pero mantuve la voz tranquila. Profesional. David Harper. Ingresando a la habitación 19, en objetivo, en verificación observacional. Procediendo con precaución. El pasillo estaba vacío. El aire se sentía espeso, casi viscoso. Inhalé lentamente, manteniendo firme la cámara. La tarjeta se deslizó en la ranura. Hizo clic. Nada más que eso. La puerta crujió, larga y baja, resistiendo al principio, luego cediendo. La cámara capturó las bisagras, los sutiles movimientos de partículas de polvo bailando en el haz de mi linterna. Me asomé. La habitación parecía vacía, pero la cama en el centro traicionaba otra cosa. La sábana estaba ligeramente levantada, curvada, como si hubiera sido ocupada recientemente. Susurré, apenas audible, señor Wilkes. ¿Hay alguien ahí? Necesito saberlo ahora. En silencio. Entré con cautela. El piso crujió bajo mis botas. El olor antiséptico era abrumador. Moví la cámara en círculo en paredes desnudas. Equipo cubierto de polvo. Sin embargo, la sábana seguía hundida. La estática raspó en el audio. Mi pulso retumbaba más fuerte que el zumbido del respiradero. Respiré hondo y comencé a documentar muebles, objetos, signos de desgaste. Nada fuera de lo común, excepto esa sensación de ser observado. Una presencia justo fuera del campo visual. Intenté racionalizarlo. Edificio viejo Neko-san. Sombras aún así. La hendidura en la cama me inquietaba. El haz de la linterna cortaba la penumbra. Me movía lentamente, revisando esquinas, escaneando en busca de anomalías. El frío se adhería a mis manos. Mi aliento se veía en el aire. La temperatura cayó más al acercarme a la esquina del fondo. Anoté las lecturas exactas en mi cuaderno. A 132 grados menos. Amavent. Previo en 185 grados. Una caída repentina, sin explicación. La cámara no captó nada inusual, nada moviéndose, pero lo sentí. Un exhalar tenue, una respiración suave e imperceptible detrás de mí. Giré bruscamente, la cámara girando, pero el cuadro mostraba vacío. Sostuve firme la linterna. Las sombras se estiraban de forma antinatural. Las paredes parecían engrosarse, comprimiéndose alrededor de la habitación. La razón luchaba contra la inquietud en edificio viejo. Cables defectuosos, Menchi sobreexcitada. Retrocedí hacia la puerta, documentando las anomalías, asegurando la integridad de los datos. La presencia seguía allí, silenciosa, como un ojo vigilante. Mi voz permaneció tranquila, grabada en la investigación completa para esta entrada. Ninguna entidad visible, anomalías físicas registradas. 2 semanas después, regresé a la habitación 19. Cámara montada en el pecho lista. Equipo de limpieza al hombro. Los pasillos estaban inquietantemente silenciosos. Solo mis botas chirriaban débilmente sobre las baldosas. Murmuré a la cámara,
Voz baja. Cansada en trabajo final aquí. Catalogando la habitación a la tarjeta se deslizó en la cerradura. Con un clic renuente, empujé la puerta. El polvo flotaba en el aire. Partículas derivando en el haz de la linterna. Entré con cautela. El equipo yacía cubierto de mugre. La sábana de la cama seguía ligeramente curvada. Suspiré y comencé mi tarea. Desempovar mostradores, limpiar el suelo, documentar cada movimiento. El olor a antiséptico era intenso, casi sofocante. Me movía con cuidado, consciente de que esta era la primera limpieza completa desde 2014. Miré el espejo en la pared del fondo. Reflejo normal, habitación vacía. Sin embargo, algo se sentía incorrecto, ¿no? Susurro frío rozó mi cuello. Lo ignoré, desempolvé los estantes, limpié el suelo. La cámara capturaba cada movimiento, la correa del pecho bien ajustada. Mi atención volvió al espejo. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Luego, las sombras se movieron en el reflejo. Múltiples pacientes acostados en camas, desnudos, con extremidades grotescas y desgarradas. Carne pálida, parpadeé. A la realidad irrumpió. A la habitación seguía vacía. Giré para comprobar. Nadie. El reflejo persistía. Un recuerdo, una visión o algo completamente distinto. El olor a antiséptico se mezcló con hierro. Sangre y náuseas me invadieron. Retrocediendo lentamente, pude sentirla acumulándose, saturando el suelo bajo mis pies. Mi corazón se aceleró. Mi voz temblaba ante la cámara en primera limpieza completa. Desde 2014, olor. Mismo antiséptico. Ahora, sangre. Tanta sangre. Cada movimiento se sentía equivocado. El reflejo se torcía con mi percepción. Mis manos temblaban. Pero seguí documentando, racionalizando. Este era mi trabajo, mi deber. Aún así, la habitación guardaba secretos que nadie limpia. Me arrodillé junto a la cama, la sábana parcialmente levantada. La cámara seguía cada movimiento. Un jadeo agudo escapó de mí. El lente captó mi propio reflejo en el espejo en cavidad torácica abierta. Costillas visibles, manos pálidas, resbalando desde la sábana. La habitación permanecía en silencio, salvo por mi respiración entrecortada. La cámara se inclinó y cayó al suelo. El lente apuntando al techo. Las sombras se estiraban, moviéndose por sí solas, aunque el piso seguía desnudo. Luché por incorporarme, mi mano resbalando sobre el suelo cubierto de sangre. El espejo reflejaba un horror incomprensible en mi propio cuerpo, aún con el uniforme, en un charco carmesí. Jadeos ahogados, súplicas en susurros, el pitido irregular del monitor cardíaco resonando en mis oídos. La oscuridad se cerró mientras la cámara caía en estática. Signos vitales, fuera de línea. La grabación comenzó con un suave clic. Ajusté el micrófono en el cuello de mi bata y aclaré mi garganta. Revisión nocturna de respaldo, Megan Ruiz. Monitoreo del ala este a mi voz. Sonaba cansada pero firme. El banco de monitores parpadeaba intermitentemente. Los números titilaban en las pantallas, algunos estables, otros aumentando sin causa aparente. La cama 19 mostraba un ritmo cardíaco normal a pesar de estar desocupada. Anoté la hora y la fecha en mi cuaderno. Las camas 4, 8 y 19 muestran pulsos activos, dije en voz baja. Todo el equipo fue apagado ayer desde el fondo. Elliot respondió con cautela, quizás interferencia de sensores antiguos. Reiniciaré el servidor. No observé los paneles parpadear. Cada pantalla contaba una historia de anomalía. Los datos no tenían sentido. Mi mano flotaba sobre el cuaderno, registrando números, fluctuaciones, marcas de tiempo, sin pánico. Solo observación, solo datos. El silencio en la sala de control amplificaba el suave zumbido de los monitores, un ritmo inquietantemente constante frente a las irregularidades que documentaba. Revisé mis notas otra vez, el bolígrafo raspando el papel.
Cada entrada confirmaba los pulsos irregulares. Decidí mantener la vigilancia, meticulosa, deliberada. Elliot se acercó a la consola del servidor. Sus dedos se movían sobre las teclas. Las luces parpadeaban con cada comando. Reiniciando ahora, dijo. El panel de monitores titiló mientras el sistema se reiniciaba. Pasaron unos momentos. El ritmo cardíaco en la cama 19 permaneció. Los números saltaban sutil, pero consistentemente. La repetición confirmó que no era un error, o al menos no uno fácil de explicar. Registré cada pico, cada anomalía. Las luces arriba se atenuaron. El zumbido de los servidores marcaba el silencio. Mi concentración no vaciló. Observación en curso, murmuré en el micrófono, anotando tiempos y lecturas exactas. Sin interpretación, sin suposición. Solo números, datos y documentación metódica. Revisé grabaciones previas. Cruzando cada anomalía surgían patrones, sutiles, pero persistentes. Las camas vacías parpadeaban con una vida que solo los monitores podían registrar. Elliot observaba en silencio, ajustando cables y verificando la integridad del sistema. Documenté sus acciones mínimamente, anotando marcas de tiempo y cualquier intervención. La sala de control estaba tranquila, las luces reflejándose sobre el piso limpio. Mi cuaderno se llenaba de gráficos, notas y observaciones. Cada entrada objetiva, precisa, sin adornos. La cama 19, aún desocupada, continuaba registrando un latido. Describí el ritmo en la grabadora, constante y factual. El silencio volvió a posarse sobre la sala, sin especulación, sin miedo, en solo registro. Solo observación a las anomalías existían. Las anoté, preparada para continuar el monitoreo, asegurándome de que cada detalle quedara capturado con exactitud y sin interpretación. La sala estaba oscura, iluminada solo por los monitores parpadeantes. Me moví lentamente hacia la cama 19, extendiendo la mano sobre el sensor. El ritmo cardíaco en la pantalla aumentó levemente al acercarme y disminuyó al retirarme. Tocar el sensor cambia la lectura, dije en la grabadora, voz firme pero anotando cada fluctuación. Elliot se mantenía junto al servidor, intentando desconectar el equipo. Sus manos se movían rápidamente entre los cables. Las luces titilaban con cada ajuste. Cada pico fue medido y documentado. El sonido ambiental de la sala acentuaba el suave pitido rítmico. Sin reacción, más allá de la observación, me mantuve calmada, metódica, registrando tiempos y amplitudes. La anomalía persistía. Los datos confirmaban lo que mis ojos veían, un fenómeno técnico que respondía a la proximidad, pero que desafiaba una explicación sencilla. Elliot tiró del cable de alimentación principal, intentando aislar el monitor. El ritmo cardíaco continuó, aumentando y disminuyendo, independientemente. Narré cada variación, anotando lecturas y secuencias exactas. Los monitores parpadeaban bajo las luces tenues del techo. Los cables se retorcían levemente en respuesta a los ajustes del servidor. Cada pitido sonaba más fuerte en la habitación vacía, rebotando sutilmente contra las paredes. Mi voz se mantuvo tranquila, detallando cada evento un pulso en aumento. Sensor desconectado. Monitor continúa leyendo. Calmao de Zenobi, 68. 72 latidos por minuto. Cada número fue registrado y sellado con hora exacta. No se hicieron suposiciones, solo observación y documentación minuciosa. A pesar de los intentos repetidos de intervenir, el fenómeno persistía. Al retroceder, noté que los pitidos parecían provenir de múltiples direcciones, no solo del monitor frente a mí. Ajusté la grabadora, asegurando una captura clara del sonido ambiental. La temperatura y la iluminación de la sala permanecían estables, pero el entorno acústico había cambiado. Surgieron patrones en pequeñas fluctuaciones, secuencias repetidas y picos sincronizados. Cada uno fue anotado con cuidado. Elliot observaba en silencio,
sus manos suspendidas sobre el servidor, pero sin tocar nada. Me concentré completamente en la observación, documentando cada anomalía sin juicio. La experiencia era inquietante, pero mantuve el desapego profesional. El registro de datos fue meticuloso. Tiempos, amplitudes y direcciones percibidas de los pulsos quedaron anotados. El fenómeno era real, medible y observable. Mi mantuve objetivo, dejando que la evidencia hablara por sí sola. Me acosté en la mesa de examen, con sensores AIG aplicados al cuero cabelludo. La habitación estaba en penumbra, los monitores proyectando una luz tenue sobre el suelo. Elliot ajustó la cámara en el trípode, asegurando que todos los ángulos captaran el procedimiento. Probando la fuente del ruido eléctrico, murmuré en la grabadora, documentando cada conexión, cada lectura, cada fluctuación. Mi mano descansaba sobre la consola de control, ajustando los parámetros. Los cables presionaban ligeramente contra mi piel, cálidos pero firmes. Cada pico en el monitor lo anoté con precisión. Cada número, cada patrón fue registrado. Los pitidos, constantes pero irregulares, resonaban suavemente en el fondo, sin suposiciones, solo observación metódica. El sistema se comportaba de manera impredecible, pero cada anomalía quedó registrada. Elliot permanecía atento, en silencio, capturando datos. La tensión era muda, pero palpable en la penumbra de la sala. De repente, el monitor comenzó a reproducir mi voz. Paciente 19 inestabilizado. Resonó por los altavoces. Abrí los ojos, pero mantuve el tono sereno. Elliot miró la pantalla, la confusión evidente en su rostro. El ritmo cardíaco en la cama 19 comenzó a elevarse rápidamente. Los números subían a 72, 76, 82 latidos por minuto. Me incliné para revisar los cables. Parecían moverse levemente, respondiendo por cuenta propia. Narré cada fluctuación. El monitor parpadeaba violentamente. Las luces de arriba titilaban. Mi documentación siguió calma y precisa, pese al fenómeno perturbador. La anomalía crecía en escala e imprevisibilidad. Elliot intentó ajustar el servidor, pero las lecturas continuaban como si fueran impulsadas por una fuente que ninguno de los dos podía controlar. La sala parecía eléctricamente viva. Cada pitido era un pulso a través del suelo, a través de las paredes. Permanecí metódica, anotando cada detalle, sonido y número. Los gabinetes temblaban. Los cables se retorcían violentamente sobre la mesa. Los alambres de la AEG se apretaban contra mis muñecas y tobillos, tensándose como si tuvieran vida propia. Los monitores parpadeaban con rapidez. La tenue luz de la sala destellaba en ráfagas erráticas. Mi corazón se aceleró. Elliot, apagaulu, grité. La voz temblorosa, pero controlada. Él trabajaba frenéticamente en el servidor, presionando teclas, arrancando cables. El sudor resbalando por su frente. El sistema respondió con alarmas agudas. Mi voz se repetía mecánicamente por los altavoces. Paciente 19, crítico. Paciente 19, crítico. Los números subían de forma imposible. 98, 104, 112 latidos por minuto. Y sin embargo, no existía ningún pulso real. Con un esfuerzo coordinado final, Elliot arrancó la fuente principal, cortando los circuitos de control. La sala quedó a oscuras, los monitores en silencio, los cables flojos. Jadeamos, pechos agitados, la adrenalina aguda. Caí al suelo, el corazón acelerado, aún grabando cada detalle. Elliot revisó los monitores. Muertos. La anomalía cesó. Escapamos de la sala de control con vida, el episodio brutal registrado, los datos intactos. La documentación objetiva permaneció fría, técnica, aterradora, pero sobrevivimos. Rondas nocturnas. Encaminé por los pasillos de Ste Marlow, con la cámara corporal ajustada firmemente al pecho. Las luces tenues proyectaban largas sombras sobre la pintura,
descascarada y los pisos pulidos. Mis zapatos resonaban suavemente, un ritmo de movimiento en los silenciosos corredores. Buenas noches, murmuré a la puerta del primer paciente, voz baja, tranquila. No hubo respuesta, solo el constante pitido del monitor al final del pasillo. Un latido mecánico que se negaba a desaparecer. Cada paso quedaba grabado, cada leve parpadeo de las luces capturado en el marco. Tomé nota de las habitaciones, las puertas cerradas, el aire frío que salía de las rejillas. Me acerqué al monitor lejano. Su luz parpadeaba débilmente y el bip persistía precisú y implacable. Susurré al micrófono. Todo parece normal. Ningún sonido inusual. Solo el pulso del monitor en mi bolígrafo raspó suavemente en el cuaderno a mi lado, registrando la hora en las 3:17 alto M. El ritmo de aquel sonido parecía casi intencional, como si fuera consciente de mi presencia. Continué por el pasillo observando cuidadosamente a cada paciente. Mi mano rozaba los marcos de las puertas al pasar. Buenas noches, repetí en las siguientes habitaciones, recibiendo siempre silencio. El monitor al final del corredor no vacilaba al subir. Era constante, exacto. Revisé los relojes de las paredes. Todos marcaban las 3:17 alto. Emma me detuve a escribir notas, documentando las habitaciones, la hora, los parpadeos de luz. Todo estaba en orden, pero la repetición me inquietaba. Las sombras se movían extrañamente en las esquinas, sutiles desplazamientos que no coincidían con el movimiento de pacientes, ni del personal. El eco de mis pasos se mezclaba con el bip persistente. Describí cada movimiento en voz alta para el registro en habitación 2, despejada. Habitación 4, cama vacía, monitor activo. Pasillo silencioso, incluso los sonidos más pequeños. El clic de una cerradura, el crujido de una rejilla fueron anotados, medidos, grabados. La precisión del entorno resultaba perturbadora, pero me mantuve objetiva. De vuelta en la sala de suministros, revisé las grabaciones de la cámara corporal. Cada pasillo, cada puerta, cada interacción con los pacientes era exactamente como la recordaba. Sin embargo, surgían patrones los mismos movimientos, las mismas sombras, las mismas marcas de tiempo inalterada. Las anoté sistemáticamente. Regresé al cuaderno con frases de pacientes repetidas. Bip del monitor sin cambios. Pasillo silencioso, pero con eco. Oran las 3:17 alto M. En constante en cada observación, se registró sin suposiciones. Cada anomalía se escribió con precisión factual, sin miedo, sin interpretación, solo documentación cuidadosa. El silencio era denso. Incluso el zumbido de las luces fluorescentes parecía amplificado. Preparé la cámara para la siguiente ronda, anticipando la repetición que inevitablemente seguiría. El pasillo permanecía inmóvil, estéril, y sin embargo, una sensación de algo no registrado flotaba entre los cuadros. En mi segunda noche, avancé por el mismo pasillo, con el mismo paso medido. La cámara corporal registraba el roce constante de mis zapatos y el pitido lejano e inmutable del monitor al fondo. Al pasar por cada puerta, los pacientes respondieron con las mismas frases que la noche anterior, no similares, sino idénticas en palabras y cadencia. La mujer anciana de la habitación 3 levantó la mano y dijo, sin variación, «Buenas noches, señor Monroe», exactamente a la misma hora y tono que en la grabación previa. Cada reloj marcaba las 3:17 alto. Eman me detuve frente a una ventana y anoté la hora en el cuaderno. An 03:17 rebobiné la grabación anterior en la pequeña pantalla del brazo y comparé cuadro por cuadro. Los gestos coincidían, las respiraciones, las pausas, las leves toses, todo coincidía al segundo. No había temblor en sus voces, ni confusión en sus ojos. La repetición era mecánica,
pero indiscutiblemente física. Documenté todo en palabras, pausas, marcas de tiempo exactas. Mi tono permaneció clínico mientras hablaba al micrófono, detallando observaciones sin especular. El pasillo parecía un bucle encarnado. Observé, registré y me preparé para otra pasada. En la tercera noche, comencé a compilar los archivos en el dispositivo portátil. Los metadatos de cada grabación mostraban la misma fecha y hora. Las 3:17 Alto M. Lo dije en voz baja y precisa. Todos los archivos indican marca las 3:17 en Elliot. Habría dicho que era un error del sistema, pero ya había verificado el reloj interno del grabador. Coincidía exactamente con el reloj del recinto. Aún así, cada archivo exportado mantenía el mismo marcador congelado. Reproduje un clip, luego otro, alineándolos en la pantalla. Las posiciones del cuerpo, las pequeñas toses, el parpadeo del ojo, todo se superponía perfectamente. Incluso el leve rose proveniente del armario de suministros se repetía en el mismo microsegundo. Anoté los nombres de archivo y sus propiedades en tamaño, duración, suma de verificación. Todas las sumas coincidían entre noches. Una duplicación imposible si los eventos fueran independientes. Documenté mi método paso a paso en la grabadora, incluyendo las verificaciones de hardware y de tiempo. No hubo interpretaciones, solo descripción metódica. La inquietante uniformidad de los archivos fue registrada como un hecho. Las grabaciones se repetían. El reloj permanecía fijo y el pasillo conservaba su propio bucle inalterado. Pasé las horas diurnas cruzando notas. Los patrones surgieron con claridad, en frases repetidas, palabra por palabra. Relojes congelados a las 3:17. Micromovimientos idénticos en las manos de los pacientes. El pitido del monitor persistía como hilo conductor. Su ritmo no variaba entre tomas. Enumeré los elementos recurrentes en mi registro en frase: marca temporal, pulso del monitor, postura. Mis observaciones fueron deliberadas y clínicas. Grabé y volví a grabar mis pasos y mi tránsito por cada puerta, para asegurarme de no imponer un patrón inexistente. Las grabaciones confirmaron el patrón más allá de toda duda. Documenté niveles de audio, temperatura y frecuencia de parpadeo de las luces en todos, dentro de rangos normales. Aunque la repetición temporal y conductual permanecía, mi voz se mantuvo sobria. En la grabadora declaré en patrones confirmados. Repetición consistente durante 3 noches. Beep del monitor constante. Relojes marcan las 3:17. Clasifiqué las notas y etiqueté los segmentos para observación continua. El pasillo del recinto se había endurecido en una secuencia repetitiva. Mi tarea pasó del cuidado rutinario a la vigilancia objetiva. Llegué a la salida de emergencia y encontré la puerta entreabierta. Megan estaba allí, bajo la débil luz de emergencia, sujetando una carpeta contra el pecho. Su rostro era pálido y tenso. Me miró con una concentración que parecía ensayada. Detrás de nosotros, el pasillo no se veía bien. Las líneas del techo se ondulaban sutilmente, como un reflejo distorsionado en agua corriente. Sombras se acumulaban en los zócalos y luego se movían, como si algo más profundo que una sombra se desplazara bajo la superficie. Manteniendo la cámara firme contra el pecho, hablé al micrófono. Megan, mi voz sonó más débil de lo que sentía. Ella respondió en un tono bajo de llagas: tarde para la habitación 19. No había reproche, solo una claridad mecánica. Mientras permanecíamos allí, el sonido ambiente cambió. El pitido lejano del monitor adquirió una resonancia hueca, multiplicándose en ecos que parecían surgir de dentro de las paredes. Ambos avanzamos, pasos cuidadosos sobre el linóleo. El cuaderno pesaba en mi bolsillo. Escribí la hora en las 3:17 Alto M. El aire olía débilmente a antiséptico y a algo más antiguo, más frío. Describí la distorsión con precisión en
la grabadora, aún notando cada panel deformado, cada sombra que se acumulaba y las palabras exactas de Megan. Nuestros movimientos siguieron medidos. La observación permaneció clínica, aunque el espacio se negaba a comportarse como real. La voz de Megan fue firme al repetir: llegas tarde para la habitación 19. El pasillo se contrajo a nuestro alrededor, como si el techo hubiera descendido un poco. Las puertas se cerraron una tras otra. Una serie de golpes que hicieron parpadear las luces. El sonido que siguió no fue un gemido ni un grito, sino una superposición de pequeños ruidos agudos en tela rasgándose, un crujido seco, un roce rítmico que no pude identificar. Llenó mis oídos y desplazó todo lo demás. Intenté hablar. Las palabras salieron débiles. La cámara corporal se deslizó de mi pecho cuando la mano de Megan rozó la mía, cayendo al suelo con un clic hueco, el lente aún grabando. Desde ese ángulo, bajo el pasillo, parecía más largo, más estrecho. Las sombras se extendían como tintas sobre las baldosas. Megan avanzó, y con cada paso, el aire se enfrió. Anoté la caída de temperatura en la grabadora, una medición clara y objetiva. Algo parecido a una presión llenó el pasillo, un peso táctil que oprimía los hombros. Aceleramos en mis notas. Fueron breves. Narré cada sonido y movimiento, como si leyera una lista de control. El audio de la cámara registró los golpes de nuestros pasos, el pitido distante y, sobre todo, ese roce que crecía en intensidad. Registré el compás, el ritmo y la dirección en detrás de nosotros, dentro de las paredes y en todas partes. El pasillo se estrechó como un puño. La presencia que habíamos estado siguiendo se volvió directa y física. Manos, frías y súbitas, me sujetaron los brazos. El agarre fue implacable, imposible de soltar. Sentí una fuerza tirando, una presión que me llevó de rodillas. Un chasquido nítido resonó. Algo se quebraba bajo tensión N-, y mis piernas cedieron. Ya no podía mantenerme en pie. Megan gritó. Un sonido cargado de alarma. Otra presión la golpeó de lado, arrojándola contra la pared. Escuché el impacto sordo de carne contra yeso y el golpe seco de su cuerpo, deslizándose. Intentó incorporarse y no pudo. Las fuerzas presionaban nuestros pechos, comprimiendo la respiración, volviendo cada inhalación breve y urgente. Cada intento de movernos era como nadar en agua espesa, mientras algo invisible se apretaba alrededor del torso. Narré en la grabadora mientras tuve aire. Mi voz era entrecortada. Describí la dirección de las fuerzas, los sonidos de impacto, el tiempo entre intentos de escape. La cámara corporal giró por el suelo, aún grabando, captando el ángulo de nuestras manos, buscando aire y los zapatos rozando inútilmente el suelo. La presión aumentó hasta volverse definitiva. Mi mundo se redujo al sonido de mi respiración, fallando, y a la última entrada precisa registrada, incapaz de continuar. Presencia abrumadora. Hora las 3:17, alto M. La grabación continuó un instante después del silencio, captando solo los pitidos lejanos y el reposo del pasillo. Luego, la cámara registró la quietud, el corredor vacío, luces firmes, sombras inmóviles, y el último cuadro mostraba el pasillo extendiéndose, indiferente e inalterado, mientras nuestras notas permanecían fácticas